Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Les agradezco profundamente. Hoy recibimos a Francisca Estuardo, coordinadora de campañas para activistas y defensores de la tierra de la organización Global Witness, una organización internacional que hace un seguimiento puntual de activistas en defensa del medio ambiente a nivel internacional. Francisca, le agradecemos mucho. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio y esta reflexión que es tan importante por estos días. Muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a todos. Bienvenida, Francisca, a este espacio a La Silla Roja. Gracias. Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique. Francisca, bienvenida a esta Silla Roja. Muchas gracias. El debate en torno al cambio climático está creciendo a nivel internacional, mientras que para muchos, tanto en el lado científico, en el académico, pero también en el diseño de políticas públicas, resulta ya una evidencia insoslayable, a pesar de que se negó y se trató de marginar o de hacer a un lado durante mucho tiempo. Hoy ya, a ojos de muchos, las evidencias están a la vista y están tormentas con mucho mayor impacto, daños severos en inundaciones, en temblores, en incendios. Vea usted el caso de California, el caso de España con gravísimos incendios, los más graves en más de un siglo, según el registro en España. En fin, hay evidencias en muchos puntos del planeta de que esto no es un tema secundario, de que esto no es un tema que está en la interpretación dudosa de algunos investigadores o académicos, sino que la evidencia clara, científica, indubitable, está ahí, con graves daños, incluso tragedias humanas en muchos puntos del planeta. Global Witness es una organización internacional que hace un monitoreo sobre la batalla, el activismo, la defensa de la tierra y de los ecosistemas que muchas personas dan y libran en diferentes puntos del planeta. Movimientos en defensa de ejidos, de ríos, de manantiales, de selvas de forma muy señalada, de playas, porque el desarrollo, usted lo sabe, veamos el caso de Brasil, es muy señalado, ahora con Bolsonaro dañando gravemente la selva para desarrollar esencialmente dos cosas: terrenos de cultivo y terrenos de construcción. Entonces, la conclusión del último reporte de Global Witness que tenemos a nuestro alcance señala que la crisis climática se agrava e intensifica. Además, escuche usted, esto es muy importante, la violencia en contra de quienes defienden el medio ambiente y defienden los sistemas de vida. Desde el 2012, Global Witness reúne datos de fallecimientos, de ataques, de hostigamiento, de violencia en contra de defensores de la tierra y activistas ambientales. Francisca, gracias de verdad por compartir esto. A mí me cuesta mucho trabajo creer y entender que, a pesar de la evidencia que está ahí, aplastante a los ojos de todos, existen aún voces que tratan de decir que esto no es cierto, que tratan de afirmar que el debate ambiental es un tema político de los ecologistas. ¿Qué diría usted de esto, Francisca, por favor? Bueno, sí, como tú señalabas, desde Global Witness creemos que el debate por la crisis climática también es un debate de derechos humanos, es un debate que involucra a quienes están en la primera línea defendiendo estos territorios, resistiendo frente a los embates naturales, pero también frente a la explotación y frente a
a las prácticas irresponsables en las que incurren distintos actores y que amenazan no solamente la tierra y el territorio, sino también el porvenir de esas comunidades y las posibilidades de vida de quienes defienden estos bienes comunes. Entonces, para nosotras la crisis climática ha demostrado que tiene un impacto directamente sobre quienes están defendiendo esos territorios y que hoy día están en sumo riesgo, tal como lo dice el informe. Diríamos, si pusiéramos esto de forma muy básica, muy pueril, que la batalla en favor del cambio climático o en favor de tomar conciencia y diseñar y emitir políticas públicas que defiendan al medio ambiente se va perdiendo, Francisca. ¿Dirían ustedes eso después de observar cómo está la situación a nivel mundial? Creo que es importante señalar que nuestro informe cubre ataques muy específicos que son los asesinatos a personas defensoras. Lo cubrimos a partir de la información que existe públicamente. Por lo tanto, nuestra información es más bien una aproximación a una realidad que entendemos que es aún más compleja, que es aún más difícil y que puede tener alcances que incluso no llegamos a sospechar. Entonces, primero quería señalar que la cifra que nosotros encontramos, los 227 personas asesinadas, que una vez más nos pone en un año aún más cruel, de acuerdo a lo que documentamos, creo que es importante hacer el marco de qué está pasando. Creo que no sé si podemos señalar directamente como una causalidad de peores políticas. Sí podemos hablar al menos de la omisión de los estados y vemos cómo los estados no están asumiendo una protección activa y una prevención de estas situaciones y que tienen que ver no solamente con mecanismos de protección, en donde México tiene cierta tradición, sino también en buscar cuáles son las fuentes de esos conflictos. Eso lo han señalado distintos órganos internacionales, no solamente nosotros, y nosotros desde Global Witness sí, lo que hicimos fue documentar y establecer que en un gran parte de los casos estas personas estaban en una defensa activa de los ecosistemas. En al menos 30% de los casos que documentamos están vinculados a casos de explotación de recursos como la explotación forestal, la minería, la agricultura de gran escala. Entonces, esto de alguna manera nos permite inferir que las políticas no solamente pueden ir en torno a la protección y a la seguridad directa e individual de estas personas, sino que también tienen que afrontar las causas, que son las prácticas en las que ocurren las empresas cuando explotan estos territorios, extraen sus recursos y sus materias primas para llevarlas a otros mercados. Entonces, creemos que de la mano con la protección de las personas defensoras también tienen que haber mecanismos de rendición de cuentas para las empresas de manera tal de que quienes están generando los daños también se hagan responsables de las consecuencias que eso significa, en lo que eso incurre. Quiero repetir la cifra para todos quienes nos escuchan, porque sí es muy destacado. 227 personas murieron la vida en ataques mortales, letales, durante el año 2020, según el registro de Global Witness. Esto da un promedio de 4 personas por semana por defender sus casas, sus tierras, sus ecosistemas, los entornos vitales para la biodiversidad. Y tengo la impresión de que muchos ataques no son reportados, Francisca. Es decir, esta cifra estaría subregistrada, me parece. Sí, tal como tú lo dices, parte de las limitantes que tiene nuestro informe, pero que más allá de las limitantes a nuestro informe, son limitantes a la defensa. Por una parte es la falta de reconocimiento, de autorreconocimiento y de reconocimiento del concepto de defensor y defensora de la tierra y el medio ambiente. Cuando no se les reconoce a las personas y no se les da ese estatus, no se reconoce también las garantías que requieren para poder ejercer su trabajo de manera segura. Y eso es lo que termina pasando, es que muchos homicidios se registran como tales, pero no necesariamente se reconoce que esta persona estaba ejerciendo la defensa de manera activa de sus territorios, de sus tierras, del ecosistema, y por lo tanto a la hora de llevar esos procesos a la justicia nunca se pondera esa variable y nunca se busca esa línea de investigación. Entonces
lo que vemos es que hay un subregistro en el sentido en el que hay zonas silenciadas, en donde directamente no aparece información al respecto. Hay zonas donde el subregistro es un problema y que para las organizaciones, incluso por ejemplo en África, las organizaciones hoy día están intentando llevar adelante sistemas de documentación porque la falta de reporte es un problema en este mismo reconocimiento. Y donde sí se están registrando. América Latina registró 165 casos, o sea, en América Latina podemos entender que sí se están registrando estos casos, pero vemos justamente eso, falta de debida diligencia en las investigaciones, y por otra parte también cuando estas investigaciones se formalizan y llegan a algún punto, por lo general no terminan, o sea, vemos mucha impunidad también. Y esto, la falta de justicia también lo que hace es perpetuar estos ataques. Cuando nosotras tenemos a las personas defensoras que son vulnerables a estos ataques y quienes perpetran estos ataques, tanto autores materiales como intelectuales, lo pueden hacer en completa impunidad, no hay ninguna consecuencia por asesinar, por seguir, por atacar sexualmente, por amenazar, por enviar drones a las casas de las personas, que son cosas que hemos documentado desde los testimonios de las personas con las que trabajamos. Lo que genera es básicamente una puerta abierta para que eso vuelva a ocurrir. Entonces creemos que el problema, las dimensiones están justamente por eso, debido a esa impunidad, aceleradas por estas faltas de investigación, y también encubiertas por todo, digamos, toda esta falta de reconocimiento del rol de las personas, que hace que sus asesinatos no se definan como tal, y por lo tanto no existe información a nivel público para poder darle un seguimiento a esos casos. Claro. Muy grave panorama. Enrique, por favor, te escuchamos. Francisca, al ver la concentración de los asesinatos, al menos de los registrados, con la limitante del subregistro que comentaba, por ejemplo, en el caso de África, llama la atención que las 3/4 partes de ellos ocurran en América Latina. Y si uno ve en el informe los primeros 5 países con mayor número de asesinatos, pues se encuentra que 4 son de América Latina. Primero Colombia, segundo México, tercero Filipinas, cuarto Brasil, quinto Honduras. ¿Qué pasa en nuestra región? Pareciera que aquí la violencia está instalada en contra de este tipo de activismo de la defensa. Y llama también la atención de lo que se señala en el informe, que muchos de estos asesinatos corresponden a comunidades indígenas, es decir, son pueblos originarios, activistas de ellos quienes defienden sus ecosistemas, sus tierras, y son víctimas que lamentablemente, como señalaba, se quedan sin justicia por la impunidad que prevalece. ¿Cómo explicar esto tan peculiar de nuestra región latinoamericana? Bueno, en primer lugar, América Latina ha sido repetidamente, ha estado dentro de estos rankings una y otra vez. No es la primera vez que América Latina aparece como la región más afectada por estos asesinatos, y que podría permitirnos inferir que es la región más peligrosa para la defensa de la tierra y el medio ambiente. Bueno, América Latina por definición es una región exportadora de materias primas. Eso ya la pone en contacto con un tipo de industria que tiene una incidencia directa sobre la tierra y los territorios. No necesariamente contamos con políticas fuertes de seguimiento y de debida diligencia a estas empresas. Por lo general, el mayor marco regulatorio que llegamos es a ciertas acciones voluntarias, preventivas, pero no necesariamente al fondo y a exigirle a las empresas. Y también hay un discurso desde la inversión extranjera, cómo se nos ve la inversión extranjera, no podemos perderlo, nuestra economía, nuestro desarrollo, que también tenemos que poder hacernos cargo y cambiarlo. Porque justamente hay un modelo de desarrollo que es el que estamos viendo, que está costándole la vida a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Dicho esto, América Latina también, por otra parte, tiene una sociedad civil fuerte, organizada, y que ha resistido durante décadas, y en el caso de los pueblos indígenas, siglos, a este tipo de prácticas. Entonces, tenemos una tradición de la defensa que es muy importante y que es reconocida por otras regiones. O sea, a nosotras, por ejemplo, nos preguntan mucho
cómo está avanzando el acuerdo de Escazú en otras regiones, en África, en Asia. Hay muchísima preocupación porque abre una oportunidad y una ventana a poder buscar soluciones desde la infraestructura del derecho internacional para poder lograr que estas personas tengan la defensa que necesitan y la protección que necesitan para ejercer su rol. Entonces, yo diría, por una parte, por la naturaleza de la región, por otra parte, también por las prácticas y los marcos regulatorios que existen hoy día, por otra parte, por la acción de la sociedad civil y la proactividad de la sociedad civil y su resistencia. Pero creo que si bien eso nos genera admiración y también una profunda solidaridad con la sociedad civil latinoamericana, por otra parte no podemos desconocer que esta defensa les está costando la vida. O sea, y en particular si vamos a los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas, del total de nuestros hallazgos en el mundo, de los 227, 83 personas indígenas fueron asesinadas en el mundo y luego 70 personas indígenas fueron asesinadas en América Latina. O sea, de los 83, 70 están en nuestra región. Se concentran principalmente en Perú, México, Nicaragua y Brasil. Y a eso además se suman 12 personas afrodescendientes que no cuentan como dentro de la categoría de pueblos indígenas, pero que también dan cuenta de cuáles son los grupos que hoy día están en una situación profunda de vulnerabilidad y riesgo. Víctor, por favor. Sí, desde luego que llama la atención que la mayoría de las muertes ocurren en América Latina, 165 de 227, principalmente en Colombia y México. Pero a nivel global, Francisca, estos ataques han tenido lugar en el contexto de otras amenazas, ¿no? También contra los defensores, según el informe que se publicó recientemente. Esto incluye intimidación, violencia sexual, criminalización. Y también destaca el hecho de que la pandemia de COVID contribuyó a empeorar la situación. Sí. Bueno, justamente lo que comentábamos antes, este informe en particular cubre los asesinatos más bien por las capacidades que tenemos de documentación, pero eso no desconoce que hay una violencia subyacente que en algunos casos termina con la vida de las personas, pero en muchos otros casos afecta su día a día, su calidad de vida, la vida de sus familias, de sus comunidades. Muchas veces estas personas terminan siendo rechazadas por sus comunidades porque generan conflictos, despiertan molestias y muchas veces les acusan la división de comunidades y las campañas de desprestigio en ese sentido hacen mucho. Entonces, aquí también creo que hay que hacer una observación importante, es cómo los estados, una vez más, desde el reconocimiento, hacen también una tarea preventiva para estos ataques. De momento en que la narrativa oficial es de que estas personas quieren servirse del desarrollo de otros, que no quieren trabajar, que lo que quieren, que son terroristas, que esta parte de la retórica que se usa muchas veces para atacar a estas personas, que no quieren, que son antipatriotas, que no quieren el desarrollo del país, que van en contra del desarrollo, que lo quieren todo gratis, son parte de las cosas que escuchamos día a día y las escuchamos desde las cabezas de los gobiernos en adelante. Entonces creo que es importante hacer un llamado también a estar atentas a ese tipo de expresiones, porque ese tipo de expresiones lo que generan a la larga es un marco en el que a esas personas se les pueda atacar, porque no hay un gran costo, porque son personas que en realidad no deberían formar parte de nuestra sociedad, porque piensan distinto a nosotras, y creo que en un contexto global como el que vemos hoy día, de cierre de los espacios cívicos, que tiene que ver un poco con COVID y con la COVID y con lo que implicó en términos prácticos de encerrarnos en nuestros hogares, pero también tiene que ver una vez más con regulaciones, normas de los mismos gobiernos para usar la pandemia de manera tal de evitar manifestaciones, evitar que las personas se conectaran, limitar ciertas otras libertades que si bien era entendible en un contexto de pandemia, no se condicen, por ejemplo, con la libertad de las operaciones de muchas empresas durante ese mismo contexto. Entonces, veíamos que las comunidades no se podían reunir, veíamos que las empresas sí podían trabajar, reuniendo a la misma cantidad de personas dentro de sus infraestructuras. Entonces,
podríamos pensar que la pandemia y quedarnos en nuestras casas era una posibilidad segura para quienes tenemos la oportunidad de hacerlo y el privilegio de hacerlo, pero este año quedó demostrado que para las personas defensoras su casa, ni siquiera su casa es un lugar seguro. Y creo que ahí podemos ver cómo esto se desenvuelve en distintos contextos y en distintos países. No quisiera profundizar en eso, pero sí, por ejemplo, una organización aliada en Colombia, el programa Somos Defensores, documentaba que muchas de estas personas fueron asesinadas en sus propias casas. Entonces, eso nos hace ver que estos asesinatos no son coincidencias, no son balas perdidas, no son, digamos, males menores, sino que son parte de una mecánica de hostigamiento, de seguimiento, de criminalización, de usar procesos penales en contra de estas personas para que tengan que restarse de su activismo, atender a las audiencias, pagar representación, no poder salir del país, lo que muchas veces implica no poder participar en foros internacionales. Y en el último caso también quedar privadas de su libertad, que es lo que estamos viendo con muchos casos en la región. Entonces, como bien dices, estos ataques son la punta del iceberg de toda una mecánica que hay detrás y que vemos con mucha preocupación porque también mientras esa mecánica se mantenga funcionando en impunidad, la vida y la integridad de las personas defensoras sigue en riesgo. No, el que mueran en su casa es un indicador inequívoco de que fueron directamente por ellos, no es resultado de un accidente ni de una de una confrontación o enfrentamiento entre comunidades. Escuchándola, Francisca, pensaba también en no solamente estas comunidades que a lo mejor no quieren trabajar o producir, sino que se encuentran en sistemas económicos muy estrangulados y recurren a sacar provecho de la riqueza natural en su entorno. Y lo digo porque he estado en contacto y conocí por asuntos periodísticos y por entrevistas a líderes en comunidades en el estado mexicano de Michoacán y de Chiapas que querían optar por la tala incontrolada de árboles. Y el argumento de la comunidad ahí era, pues es lo que tenemos, de esto vamos a vivir, es la riqueza que nos tocó, le vamos a sacar provecho. Creo que este es uno de los puntos donde a veces estos líderes o defensores de las tierras se oponen a las comunidades porque la comunidad quiere sacar provecho de la más simple y sencilla forma. Francisca, por favor. Sí, yo no quisiera referirme a casos puntuales, pero creo que algo que sucede muchas veces es que llegan personas de afuera de las comunidades a tentarle y decir, oye, pero podríamos hacer un negocio, ¿por qué no te parece que me prestas tu tierra? Yo opero desde acá y nos vamos, no sé, 80-20 con las ganancias. O empiezan a comprar partes de terrenos indígenas, territorio indígena que tiene una tenencia comunitaria, pero muchas personas tienen titularidad sobre ese terreno, la venden sin saber y sin saber lo que significa, o muchas veces sabiendo y sin, en realidad, sin mucho entendimiento de lo que implica, y empiezan a meterse y a penetrar estas comunidades, personas ajenas a las comunidades, que vienen con otros intereses y otras agendas. Muchas veces las mismas empresas empiezan a generar divisiones dentro de las comunidades como estrategias para, digamos, divide y vencerás, o sea, empiezan a separar a las comunidades y a generar discordias de manera tal de que luego en las consultas, que también son un tema, cómo hoy día se efectúan las consultas, que de acuerdo a la OIT deberían ser libres, previas e informadas, y lo que vemos muchas veces es que la gente llega a las comunidades, juntan asambleas y les dice, vamos a hacer esto, ¿cierto? Y luego las comunidades no tienen información, les hicieron campañas de desprestigio a quienes estaban en contra de la iniciativa, entonces en realidad se ven atrapadas también en una estela, digamos, de legitimidad que termina destruyendo a las comunidades. No quiero quitarles la capacidad de agencia, yo creo que las personas tienen capacidad de decidir, pero creo que también mayoritariamente quienes están en esos territorios, sobre todo los pueblos indígenas, han demostrado que son expertas en conservación, o sea que los casos en los que los mismos territorios van en contra de su territorio, siendo redundante,
son los menos, y yo creo que los más son cuando que las personas son capaces de resistir, y por eso resisten, digamos, porque le encuentran un significado y tienen un arraigo a ese territorio. O sea, no, tú me puedes poner en otro lugar, pero ese lugar no está mi río, no están mis ancestros, no está mi vida comunitaria, no tengo mis rutas. En el fondo me trasplantas, pero me dejas completamente fuera de mi sistema de vida. Entonces, es porque las personas tienen un significado a ese territorio que resisten por él. Entonces yo creo que los casos en los que las mismas comunidades van en contra o toman estas decisiones cortoplacistas, yo tendría que pensar que son las menos, mientras vemos que una vez más, o sea, una y otra vez, las mismas comunidades son las que buscan protegerla ante la falta de acción de los estados también. Ahí es donde me preocupa. Tenemos terrenos de amplia inacción, ¿no? Particularmente, y porque conozco el caso de México, un marco regulatorio pobre. Tenemos casos de líderes comunitarios en el sur y en el sureste que han sido encarcelados por defender la tierra. Enrique, por favor. En el caso de México, una de las actividades que frecuentemente están asociadas a estos ataques a los ecosistemas, a la tierra, es la actividad forestal. Y en muchas ocasiones esta actividad forestal también se ha visto relacionada con el crimen organizado, es decir, no solamente con empresas que quieren aumentar la extensión de bosque explotable, sino a veces incluso en áreas donde presuntamente está protegida la naturaleza, el crimen organizado actúa para poder seguir destruyendo los bosques. Un caso, por ejemplo, en Michoacán es el de las áreas de la mariposa monarca. Y las comunidades, al defender los bosques donde residen en su migración las mariposas monarcas, pues a veces reciben ataques del crimen organizado. Hay un caso de un crimen de uno de los activistas que defendía esta zona no hace mucho tiempo. Este patrón donde se vincula el crimen organizado es detectable en otras regiones de América Latina, Francisca, es decir, Centroamérica, Colombia, la zona amazónica, Perú, Brasil. ¿Es algo que ustedes han detectado? O sea, creo que no está establecido en nuestro reporte, básicamente porque lo que nosotras vemos como motores de los ataques tienen que ver más con industrias en particular, pero creo que no se puede desconocer, y esto es más bien mi opinión personal, no se puede desconocer también cómo estos actores no estatales, además de las empresas, el crimen organizado, las bandas de tráfico y trata y una serie de otros actores que permean en estas comunidades también son parte de estos ataques. O sea, vemos, por ejemplo, en los casos de los asesinatos, tendríamos que ver, si tuviéramos acceso a la justicia y un debido proceso, podríamos ver quiénes son las perpetradoras materiales e intelectuales. El caso de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, creo que demuestra muy bien estas confluencias. O sea, por una parte estaba la seguridad de la empresa, por otra parte había personas que habían tenido un rol dentro del Estado, por otra parte estaban las policías, cómo eran enviadas a reprimir a las comunidades cuando protestaban, y luego estaba el COPIN, que es la organización que Berta representaba. Y cuando vemos quiénes apretan el gatillo, eran personas jóvenes que habían recibido una cantidad de dinero por hacer el operativo, llegar a su casa y matarla a tiros. Pero luego, cuando empezamos a ver cuáles son las autorías intelectuales, ya tuvo sentencia uno de los miembros de las altas direcciones de la empresa, que era la que Berta se estaba oponiendo, DESA. Entonces, yo creo que, y esto es mi posición personal, creo que en América Latina y en todas las regiones en realidad tenemos que ser capaces también de ver cuáles son los efectos que esto está teniendo. Yo creo que las comunidades lo tienen muy claro y han generado de manera proactiva sus estrategias de protección al respecto, ante una vez más, la falta de acción del Estado.
pero yo creo que no podemos desconocer el actuar que tienen y cómo también muchas veces se vinculan las empresas con el crimen, eh, pero más allá de una impresión, no me puedo hacer cargo de esa declaración porque creo que también implicaría una mayor indagatoria y también creo que tuviéramos países en donde el acceso a la justicia fuera efectivo y no más del 90% de los casos quedaran en impunidad, que es la realidad de muchos de nuestros países en la región. Entonces creo que nos faltan antecedentes para poder hacer ese vínculo causal tan directo, pero a partir de las experiencias y de los casos, obviamente entendemos que son estructuras las que están detrás de estos asesinatos. No, o sea, son el caso, por ejemplo, de Oscar Eiraud, que es el caso que llevamos, que es de Baja California, Tecate, en México. Él fue asesinado a tiros en la puerta de su casa y fue un operativo, se bajaron personas, lo asesinaron y se fueron. Entonces también para organizar eso tenemos que pensar quién puede estar detrás y justamente el hecho de que se vincule a estas personas desde la defensa permitiría entender quiénes podrían querer oponerse y poder también tender líneas de investigación que pudieran llevar a las responsabilidades, que es lo que nos preocupa. Grave y sombrío panorama, Francisca. Ciertamente en nuestros países, y ahí un poco entiendo la respuesta a lo que preguntaba Enrique al principio, con un pobre marco regulatorio, con aparatos de justicia frágiles o débiles o afectados por grupos poderosos de interés económicos y de crimen organizado, evidentemente, pues ahí está la respuesta de por qué en nuestra región es donde se concentra el mayor número de casos. Víctor, por favor. Sí, lo que dice el reporte sobre México, estos 30 casos documentados o ataques letales en el último año, representan un aumento de 67% respecto a 2019. Y destaca también el hecho de que la tala estuvo vinculada casi un tercio de estos ataques. La mitad, dice, de todos los ataques fueron dirigidos contra comunidades indígenas en resistencia contra proyectos extractivos e industriales. Son los proyectos donde más hay represión, ¿no, Francisca? Contra los defensores. Hablamos de explotación forestal, bueno, deforestación de los bosques, minería, represas, en donde es característica la represión contra los defensores, ¿no? Sí, o sea, nosotros cuando hablamos de de las industrias, hablamos más bien de industrias que estarían vinculadas a los asesinatos de acuerdo a lo que nosotros documentamos. En algunos casos hay más de una industria, entonces, por ejemplo, a nivel global vemos que la tala tiene 23 casos, luego el agua y las represas, que es algo sumamente preocupante, que el agua esté generando este nivel de conflictividad, tiene 20 casos registrados. Luego tenemos 17 vinculados a la agroindustria, a la minería y a la sustitución de cultivos ilícitos. Todos estos casos de cultivos ilícitos desde Colombia. Y luego ya viene reforma agraria y otros casos que tienen menos representatividad y también una serie de casos que no están vinculados a una industria claramente, pero sí al ejercicio de la defensa. Entonces, nosotras cuando hablamos de los sectores, son sectores que estarían vinculados a estos ataques o que se podrían asociar a estos ataques. Y que también da cuenta, que creo que ya de por sí esa cifra nos da cuenta de qué manera estamos estructurando, o el sector privado está estructurando sus negocios, de qué se está haciendo cargo, a qué está haciendo caso omiso y cómo está tapando también el sol con un dedo frente a esta situación. Francisca, déjenos hacer una pausa aquí, vamos rápidamente a mensajes y regresamos con más en La Silla Roja. Volvemos. Estamos de regreso con Francisca Esguardo de la organización Global Witness, que da seguimiento puntual a casos de ataque, hostigamiento y violencia en contra de defensores de la tierra. Existe, Francisca, estoy seguro de que ustedes lo han analizado y estudiado mucho, me parece un discurso maniqueo, tramposo, que afirma que la defensa del medio ambiente está peleada con el desarrollo industrial y que no se puede avanzar en materia de industria, de urbanización, de plantas industriales, de fábricas,
sin dañar y contaminar al medio ambiente. Sin embargo, me parece que hay países en el mundo que han logrado un punto de equilibrio y que ha habido desarrollo industrial y plantas y desarrollo inmobiliario y al mismo tiempo cuidado y protección del medio ambiente. ¿Qué datos y qué información podría compartir con ustedes, con nosotros? Yo creo que aquí es importante señalar que nosotros cuando hablamos de las acciones, hablamos de las empresas, hablamos de los abusos de las empresas y hablamos del actuar irresponsable de las empresas. No hablamos de las empresas como un todo porque creo que justamente sería una simplificación de un problema que es bastante más profundo. Yo creo que sobre todo en regiones como la latinoamericana, debemos gran parte de lo que conocemos hoy día como desarrollo a este tipo de prácticas y de modelos. Entonces, a la hora de hablar de otros desarrollos, creo que levanta muchísimas suspicacias, toca también muchísimos poderes, acumulación de tierras y de poder histórica que se han servido y que básicamente han profitado muchísimo con este modelo y no tienen ninguna intención de cambiarlo y ni de modificarlo a menos de que sea obligatorio y no tengan otra salida. Entonces, creo que en ese sentido hay formas de hacerlo. Yo creo que las mismas comunidades justamente lo que buscan es un desarrollo, pero es un desarrollo que no tenga al hombre al frente y que no tenga como costo la pérdida de los entornos de los bienes comunes, sino que tenga al centro el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, y creo que es el tipo de modelo al que tenemos que apuntar, porque luego podemos tener grandes acumulaciones de capital, pero si no tenemos agua, básicamente nuestras posibilidades de vivir como conocemos hoy se acortan muchísimo. Entonces, creo que la invitación nuestra justamente es a las empresas en revisarse y subir sus varas también, y el buscar formas de desarrollo que sean compatibles con el futuro y el porvenir del planeta, no solamente con sus ganancias y no solamente con sus beneficios de corto plazo a costa de la vida y de la integridad, del bienestar, de las tradiciones y del porvenir de las comunidades que se ven afectadas por este tipo de negocios. Entonces, dicho esto, creo que es importante no hacer esa simplificación de empresa irresponsable, no empresa no irresponsable, porque creo que más bien lo que estamos tratando de apuntar es que las empresas tengan mecanismos de control, puedan ser revisadas, que las industrias puedan desarrollarse de una forma que sea en consonancia con el medio ambiente y no a costa del medio ambiente, y donde las comunidades también tengan un rol central en la toma de decisiones, que es algo que hoy día estamos lejos de ver en la mayoría de las situaciones en donde registramos esta cantidad de casos y de abusos. Muy claro mensaje. Muchas gracias, Enrique. Francisca, en mes y medio aproximadamente va a comenzar la reunión, la cumbre del COP26 en Glasgow, en el Reino Unido. Global Witness, ¿tiene alguna expectativa respecto a este encuentro? Ahora que hablábamos de subir la vara, de ser más exigentes en cuanto al estilo de desarrollo al que aspiramos, ¿se ve como posible que esta reunión pueda marcar un cambio o en su perspectiva pues va a ser otra vez uno de estos encuentros burocráticos en donde lamentablemente no resulta nada sustantivo, sobre todo cuando se aterriza, cuando se llega al nivel de la vida en las comunidades, en los ecosistemas? ¿Cuál es su expectativa respecto a este encuentro, Francisca? Nosotros queremos que en la COP las personas que hoy día están tomando las decisiones realmente consideren y realmente incluyan y formen parte de una mirada hacia la justicia climática y no hacia la crisis climática. Entonces creo que ahí es sumamente importante recalcar que solo 100 corporaciones son responsables del 71% de las emisiones globales. O sea, tenemos que considerar el rol de las empresas y es crucial y es central si queremos construir una agenda que sea responsable con nuestro porvenir. Por lo tanto,
Creemos que los gobiernos hoy día tienen la obligación, ya no podemos seguir esperando, tienen la obligación de regular y de regular, de evitar cualquier acción que permita que las empresas hagan estos lavados de cara a partir de nuestros impuestos y usando también la infraestructura de nuestros países, y que también tomen en cuenta que ya no podemos seguir dándole rienda suelta al mercado y que solo el mercado regule todo. O sea, eso ya está probado, que las medidas voluntarias no han resuelto nada, y es el momento de ponerse firme. ¿Y qué queremos nosotras ver? Nada, que los abusos de poder se detengan, que los gobiernos se hagan cargo de sus responsabilidades, de sus obligaciones internacionales, y tomen una acción para defender a las personas defensoras, que haya un tipo de inversión que tome en cuenta este modelo, y no soluciones de corto plazo y soluciones que nos vuelvan a tener en estas conversaciones una y otra vez. Queremos que también se frene la destrucción de nuestros ecosistemas, de nuestros ambientes, de los territorios ancestrales, y creo que el llamado final que tenemos justamente es ese. O sea, los gobiernos no pueden esperar más, como no queremos pasar otra conferencia más en donde se firmen cosas que luego no se cumplen, o en donde se maquillen medidas para hacer parecer que estamos avanzando cuando no, porque ya no tenemos más tiempo. Y eso lo está pagando, ese costo lo estamos pagando los países más afectados, más vulnerables a la crisis climática, que justamente somos los países productores de materias primas, somos los países que contamos con menos capital y posibilidades de enfrentarnos al desastre causado por la humanidad. Y creo que desde nuestras perspectivas, justamente como países del sur, tenemos que ser muy firmes desde la ciudadanía para exigir más que mínimos, porque realmente no podemos seguir aguantando que estas prácticas vuelvan a atacar y digamos, a amedrentar y también a minar nuestras formas de vida. Víctor, por favor. A medida que se intensifica la crisis climática, aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra, el planeta. Se puede decir, según lo que señala el informe, que la explotación irresponsable, la codicia también, que impulsa la crisis climática, está impulsando a su vez la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente. Sí, creo que justamente parte de lo que nosotras señalamos, que la crisis climática está afectando a todo el planeta, digamos, pero que los impactos son desiguales, que las empresas son responsables y que los gobiernos son quienes fallan en esta prevención, y son justamente parte de las causas. Su inacción es parte de las causas. Denos, Francisca, una luz de esperanza en el sentido de qué curso de acción, qué estrategia debiéramos seguir como sociedad. Por supuesto, es un poco evidente el cuidado y la protección de los medios ambientes, o elevar el nivel regulatorio para proteger los ecosistemas, me parece evidente, pero en países como los nuestros, como América Latina, que sufre tanto, según los datos del mismo reporte, ¿qué sugerencias, qué consejos en materia estratégica debiéramos seguir para pues disminuir no solo esta violencia que ataca la vida humana, sino que destruye las formas de vida y los ecosistemas? Francisca, por favor. Sí, yo primero que todo, haciendo también acuso de recibo de que efectivamente no son tan buenas noticias las que traemos. Creo que bien vale mencionar que detrás de todo este trabajo están las vidas de personas que están todos los días, y pese a todo lo que ya hablamos, organizándose, buscando formas, creyendo en el tejido social, recuperando sus tradiciones, recuperando otras formas de producir que respondan a los saberes ancestrales. Y creo que esto sí, eso en sí mismo es una luz de esperanza. Sabemos que esos asesinatos muchas veces son semillas para otras luchas. Yo creo que es injusto pensar que las personas tienen que ser héroes o heroínas. Yo creo que como seres humanos tenemos el derecho de vivir nuestra vida plenamente, pero no dejan de inspirar esas historias de personas que creyeron
tanto que no se dejaron acallar, que no se dejaron amedrentar, que pese a todas las amenazas, a todos los papelitos que llegaban a su casa, a todas las campañas que les hacían por redes sociales, no claudicaron y no han claudicado. Tenemos personas que siguen, y si bien tenemos 227 vidas que nos costó esta resistencia, hay miles de otras que siguen vivas, que siguen resistiendo. Yo creo que eso es digno de toda admiración. Quería destacar eso, porque luego las recomendaciones que tenemos creo que las hemos abordado bastante. A los gobiernos, apurar sus procesos de justicia, reformar sus políticas de manera tal de que la protección esté al centro, la protección de las personas defensoras esté al centro, exigirle a las empresas y a las instituciones subir los marcos regulatorios, garantizar el acceso a la justicia, a las empresas publicar sus procedimientos de debida diligencia, transparentar sus procesos, permitir el acceso a la información que nos permita tener un debate informado. Creo que también las empresas tienen que hacerse cargo de lo que ha sucedido, remediar donde ha habido abusos, prevenir donde todavía se pueda y reencauzar donde en este minuto hay algún riesgo. Por otra parte, también vemos que la Unión Europea, por ejemplo, hoy día está impulsando una nueva agenda legislativa que podría permitir que cualquier empresa que tenga una vinculación en cualquiera de sus cadenas de valor o de suministro tenga que rendir cuentas ante la Unión Europea si incurre en algún abuso, y eso se puede denunciar, se podría denunciar si esta normativa entra en vigor y en vigencia. Entonces creo que hay alternativas, hay mucha gente, las comunidades siguen resistiendo, siguen pese a esto, y yo creo que estos números, además de desalentarnos, que yo creo que es como lo primero, digamos la primera sensación y la primera emoción, creo que también el hecho de saber que las personas siguen resistiendo sin importar lo que se enfrentan, porque creen tanto en lo que están protegiendo, ya me parece algo digno de admirar y de rescatar. Lo es, sin duda, Enrique. Uno de los casos emblemáticos a este respecto, Francisca, es el Amazonas. Es quizás de los más emblemáticos a nivel mundial. Y en esa zona no solamente no se emprenden acciones para defender esto que se denomina un pulmón para el mundo, sino que hay políticas deliberadas para ampliar la destrucción de esta zona. ¿Cuál es la evaluación y cuál es la relevancia que Global Witness se encuentra en el caso específico de esta zona que involucra Brasil, Perú, parte de Colombia y algunos otros países? Sí, bueno, nosotros lo que registramos y documentamos en nuestro último informe es que hay 28 casos vinculados a la Amazonía, entre Perú, Colombia y Brasil. Creo que es importante que también dejar en claro que de estos 28 casos, por ejemplo, la mayoría de los casos que se registran en Brasil corresponden a asesinatos que ocurrieron en la Amazonía. Entonces, vemos una incidencia altísima de estos ataques, y obviamente es una preocupación, porque vemos por una parte que uno de los principales gobiernos que debiera protegerlo está fallando en esa protección. Vemos que las personas están siendo asesinadas, que las comunidades hoy día están teniendo otro tipo de afectaciones, producto de la COVID, producto de otras enfermedades, producto también de cómo se ha degradado la tierra y los territorios, que hoy día, por ejemplo, no les permite tomar agua de sus vertientes naturales porque esa agua está contaminada, o personas que ya tienen afectaciones pulmonares, por ejemplo, por el sometimiento constante a las consecuencias y a los abusos de estas empresas. Entonces, creo que el Amazonas ilustra muy bien cómo los gobiernos en nuestra región nos han hecho cargo de entender la importancia que tiene ese territorio en términos ancestrales, pero también como una fuente de biodiversidad en nuestro planeta. Víctor, finalmente, por favor. Hay un caso reciente en México, el de Tomás Rojo,
él fue integrante de la comunidad yaqui, fue asesinado a finales de junio. Lo traigo a cuento porque se ha señalado que las autoridades locales, ¿no? Las autoridades de la comunidad o del municipio, del estado, y las autoridades también nacionales, el gobierno federal en el caso de México, son omisas, ¿no? En garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras realicen su labor. Creo que esa es la principal preocupación, no tendría que ser el mensaje, ¿no? Las personas defensoras están en una situación de alta vulnerabilidad, están muy expuestas, no hay que dejarlas solas, Francisca. Yo creo que para mí el mensaje central sería que las personas defensoras son quienes están protegiendo nuestro presente y nuestro futuro, nuestras democracias, nuestros ecosistemas, nuestras comunidades, nuestras tradiciones, las formas en las que se conoce la vida para ciertas comunidades, y por lo tanto merecen y necesitan la protección y las garantías para poder seguir persistiendo en su resistencia y en su organización. Creo que ese es uno de los mensajes centrales. Creo que otro de los mensajes sería que esta responsabilidad no es solamente de los gobiernos, sino también de los actores que hoy día están incurriendo en prácticas irresponsables, que deben ser regulados y deben tomar de manera proactiva también una posición al respecto. Y desde, quizás más desde América Latina, las posibilidades que nos abre el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, como un mecanismo regional que podría permitirnos garantizar estos derechos, abrir las posibilidades de contar con información transparente y empezar a transitar hacia un modelo de desarrollo que no cueste vida. Pues sí, ese debiera ser tal vez la actitud extendida y generalizada de defensa. Se nos termina el tiempo, debemos despedirnos. Francisca, le queremos agradecer profundamente que comparta pues los hallazgos y resultados de este reporte, todos sombríos, hay que decirlo, pero que deben ser pues un llamado a la toma de conciencia y un acicate para la acción colectiva y social. Víctor, por favor, conclusiones. Sí, creo que ha sido muy, muy completa la exposición de Francisca. Nada más mencionaría como punto final, creo que también habría que hablar del tema ambiental en el ámbito legislativo, ¿no? Para aprobar presupuestos adecuados para el sector. Creo que también ahí México puede hacer mucho y los países de la región pueden hacer mucho para que también se dé un acompañamiento desde el ámbito legislativo con recursos suficientes para apoyar al sector ambiental. Gracias, Francisca. Muchísimas gracias. Enrique. Pues igualmente agradecerle, Francisca, el traer a la agenda pública aquí en México este tema que a veces queda marginado, se va a asuntos vinculados estrictamente con la justicia, con temas de violencia, y a veces se pierde la perspectiva global en la que suceden estos crímenes. Así que muchas gracias por estos temas y pues mucho ánimo en el trabajo de Global Witness. Estaremos siguiendo la actividad que realiza su organización en la región y especialmente en nuestro país. Muchas gracias por darle espacio a esta discusión y también por permitirnos debatir y profundizar también en esta problemática que es la que desde Global Witness nos convoca. Muy delicados todos estos puntos y estas conclusiones. Mucho éxito a Global Witness y por supuesto le daremos seguimiento puntual a los hallazgos, a los datos que vayan arrojando de forma muy señalada para México, que tenemos tantos, más de 2 docenas, si no me equivoco, conflictos por zonas limítrofes en comunidades y por conflictos de agua también de forma muy señalada. Francisca, gracias, estaremos en comunicación. Víctor Piz, gracias, muy buenas noches. Enrique Quintana, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches.